Una vez ya acabado la primera jornada de esta liga, podemos estrenar un nuevo formato para esta temporada 25-26. Las notas de la jornada. Esta temporada vamos a hacer balance de cada jornada de la liga con las notas. Del 0 al 10. Son 11 notas en total. Y tengo una pregunta. Pregunta. ¿Hay decimales? No hay decimales. Es una sección nahuelista, podríamos decir. Sí. Formatín de los buenos. Con estas notas, con estas 11 notas, vamos a valorar lo más importante de cada fecha. Es verdad que habrá algunas cosas que se nos queden fuera. Vamos a hablar a veces de lo malo de un partido y no de lo bueno. Y viceversa. Vamos a hablar de una individualidad y no de, yo qué sé, del equipo en general. Lo vamos a ir distribuyendo, pero queremos analizar y valorar, hacer balance de lo mejor y de lo peor de la jornada. En esta ocasión, en esta primera fecha, lo hacemos miércoles porque el lunes solo se habían jugado 8 partidos y además, como no hay Champions, pues podemos estirar un poquito el análisis. La próxima semana lo haremos el martes, por la misma razón, pero ya a partir de septiembre, después del parón de selecciones, lo haremos todos los lunes. Sabemos que así nos dejaremos una jornada, pero es que ya los martes estamos enfocados en la Champions y si no, creo que no tiene mucho sentido. Espero que lo entiendan los aficionados de todos los equipos, que al final van a terminar jugando algún partido el lunes, así que distribuiremos de esa manera y esperamos comprensión de vuestro lado. Bueno, va a ser picadito. Vale. 11 notas, de 0 al 10, vamos de lo peor a lo mejor por aquello de acabar con un buen regusto. Esto de, cuéntame primero la mala y luego la buena. Pues así. ¿Vale? Suegreando, ¿no? Para empezar. Hombre, hay motivos para ello. Siempre vamos a cascar algún 0. Claro. Y en este caso el 0 lo hemos tenido bastante claro desde el primer partido de liga. Porque Paulo Dino Gazzaniga no estuvo nada bien. Creo que el error del 0-1 puede tener parte de disculpa porque el pase que recibe ya es un marrón, está en área pequeña. Creo que es incluso un pase que puede dar. No es un balón que se tenga que quitar del medio, Alex, pero el 0-3 no tiene ningún sentido. Es un tipo de acción anticompetitiva que lastró mucho el año pasado al Girona y que esta temporada es que ya le ha costado un partido. Fíjate que cuando hicimos un poco de previa de lo que era esta Liga 25-26, al Girona, asignatura pendiente, le pusimos stop pegarse tiros en el pie. Y dijimos, muchos regates de Gazzaniga. Cuidado con Gazzaniga, esos regates. Y en la primera jornada, además, contra un equipo que tiene esa energía, esa capacidad de presionar también como el Rayo Vallecano, volvimos a ver esos problemas en el Girona. Desde luego es una situación a ver. De hecho, ya están sonando posibles porteros para el Girona, que esto yo creo que es una reacción un poco, quizá desmedida, ¿no? Yo tengo alguna duda al respecto. Gazzaniga tuvo una entrada muy buena al equipo en ese Girona, que le costó un montón mantener una portería 0 en el año de la permanencia previo a llegar a la Champions. Pero bueno, sí que es verdad que dentro de la idea quizá había que ajustar algunas cosas. Fíjate que ese me parece el mejor año de Gazzaniga en Girona. Sí. Que tiene, recuerdo sobre todo un partido en la cerámica, parando penaltis y demás. Quizás su mejor partido es uno ante el Athletic Club, que creo que no sé si para 2 o 3, porque creo que hay uno que se repite. Pero ese está en la temporada pasada. Sí, este es de la temporada pasada, pero su año más sólido es el mejor año del Girona. ¿Qué pasa, Nahuel? Y esto va relacionado también con lo que has dicho, Alex. Yo creo que estos errores... O sea, el primero puedo entender que es de estilo y de modelo. Sí. Y creo que aún así, si el campo estaba mal, como vieron en el momento de entrar al campo, dijo Michel que les había sorprendido lo mal que estaba. Bueno, para eso está también el entrenamiento previo. No el entrenamiento, sino el calentamiento previo. Sí. Igual tienes que decir, oye, no juego esas situaciones, simplifico. Así es como se salvó el Girona el año pasado. Pero no. Dicho lo cual, insisto, creo que hay jugadas que son de portero, no de modelo, de portero. Por eso no compro del todo lo que comentó Michel al acabar el partido. Escuchamos al técnico del Girona. La realidad es que no le encuentro explicación a lo que ha pasado hoy, porque estábamos trabajando muy bien, pero bueno, ha salido así y hay veces que tienes, estas circunstancias del juego que no tienen una gran explicación y que te pones con un resultado de 0-3 sin haber hecho nada el rival como para que te tenga ese resultado. Entonces han sido todo errores tan graves que
Los que hemos fallado somos el Girona. Ya está. Podemos verlo de muchas cosas, de muchas formas, pero la realidad es que los que cometemos los errores somos todos, y es lo que pienso. Entonces, bueno, ni cuando hace una actuación de parar 3 penaltis, ni hoy, pues son situaciones que a mí me saquen de mi manera de ver las cosas, de una manera colectiva, y eso es lo que sigo pensando. A mí me preocupa la explicación de Mitchell, porque creo que... Vamos, espero que de puertas para adentro sea un poco más autocrítico, porque creo que la ocasión lo merece. Me preocupa que Mitchell le haya llegado claramente para ser medio centro y lo hayan anunciado a los 4 vientos. En fin, creo que hay un problema también en cuanto a los futbolistas que componen esa salida de balón y que fuerzan situaciones de Gazzaniga que no deberían forzarse. Si el Girona sacase bien la pelota, Gazzaniga no tendría que regatear. Pero es que bajo ningún concepto Gazzaniga tiene que regatear. Para mí ese es el punto y creo que hay que darle un girito. Por eso se lleva nuestro primer 0 de la temporada. El 1... no se lo damos al jugador, se lo damos a la situación, pero los problemas físicos de Gerard Moreno nos duelen. Son problemas físicos recurrentes, musculares. Publicó un texto en Instagram donde se abría, porque creo que lo necesita, debe estar pasándolo muy mal. Un tipo tremendamente futbolero, pero verle salir así y decir, joder, otra vez, pues... no nos gusta. Bueno, lo comentasteis en DAZN durante la retransmisión del partido, que daba la sensación de que Gerard ya se conoce muy bien a sí mismo y que no quiso forzar. De hecho, el parte médico habla de una elongación y se espera que esté de vuelta después del primer parón de selecciones de la temporada. Son 2-3 semanas de baja, pero no deja de ser una situación muy frustrante. Yo entiendo al futbolista, que lo decimos siempre, es uno de los mejores delanteros españoles, pero que en los últimos 3 años ha tenido muy poquita continuidad. Y sobre todo que se dio una diferencia muy grande, ¿no? Con Gerard Moreno en el campo, sin Gerard Moreno en el campo, a la hora de generar en el Villarreal, que puede tener mucho peso dentro de esta era post-Baena, a la hora de generar y de potenciar precisamente a los compañeros, y es una verdadera pena, porque creo que nos estamos perdiendo, o sea, que Gerard Moreno ha tenido como un momento muy alto de rendimiento y que creo que todas estas lesiones le han privado de que sea mucho más largo. Hay gente que se está olvidando de que Gerard era tremendo, es tremendo. Ojalá pueda volver a demostrarlo, y estoy de acuerdo. Decíamos que Baena el año pasado, ya también hace 2, había ayudado a que no nos acordásemos de Gerard Moreno cuando no estaba permanentemente. Ahora es Gerard Moreno el que tiene que hacer eso junto a Moleiro. Dicho lo cual, dentro de lo malo, me gustó mucho el partido de Tae John, a ver si tiene continuidad al respecto. El 2 se lo damos a los cambios de Simeone. El de Johnny, que puede tener parte de la precaución por amarilla, pero me parece precipitado. Luego retirar a Julián y Almada. Hemos visto que Baena podía estar tocado porque ahora mismo no es que esté roto, pero sí que ha sufrido un problema muscular. Bueno, creo que este tema ha enfadado o ha frustrado particularmente a los seguidores del Atlético de Madrid porque no es nuevo. Vimos a un Atlético de Madrid, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una primera parte fantástica y una segunda donde los cambios mejoraban al Español y los cambios empeoraban al Atlético de Madrid. Y es una reflexión que he dejado alguna vez, Alex. Simeone aprovecha muy bien los cambios. Creo que ha leído muchas veces muy bien el tema de tener 5 cambios. Pero a veces le noto como muy nervioso, como que quiere intervenir demasiado. Y hay momentos donde las cosas están bien, que no te digo aquello de no toques lo que funciona, porque a mí me parece una falacia, pero sí donde que hay que dejar un poquito al equipo. Y sobre todo, no quitar a Julián. No quitar a Julián, no. Y Almada, que estaba jugando un muy buen partido porque el Español estaba siendo incapaz de detectarlo. Ahí yo, sinceramente, creo que, por ejemplo, Barrios sí que mostró un poquito más en el centro del campo, creo que se le vio mucho mejor que a Gallagher, pero desde luego que el Atlético de Madrid fue perdiendo fuelle en el transcurso del partido, mientras se lo estaba dando precisamente a un Español que nunca le perdió la cara al encuentro. Pero aún así fue un poco decepcionante ver cómo el Atlético de Madrid, que había conseguido mostrar durante los primeros, o te diría que desde el 20 hasta el final de la primera parte, una imagen muy asociativa, muy vertical, de ser un equipo que podía generar mucho peligro, a terminar defendiendo en área propia muy cerrado y concediendo el último gol. Sí, por aportar algo más, quedarte en el 46 sin cambios para el centro del campo, porque ya metes a Coque y a Barrios, me parece que también esperas un tiro del pie. De hecho, a mí en la configuración de plantilla, no sé si tiene que ver, porque es la duda que siempre tenemos con el Atlético de Madrid. Simeone, ahora es Bucero, en su día Berta, Gilmarín, no lo sé. Pero veo que las plantillas del Atlético de Madrid tienen muchos atacantes y pocos centrocampistas. Y hay situaciones de partido donde parece Simeone que se ve obligado a sacar un atacante por un tema de gestión, metía a Raspadori en un cambio rarísimo, cuando el partido igual pide otro centrocampista para tratar de dominar un poco más la situación. A pocos entrenadores
ganando sobre todo, o empatando, les sale bien lo de vaciar el centro del campo. Oye, si tienes que remontar, puede tener su sentido, pero en situaciones favorables suena un poquito extraño. El 3 es una nota dura. Le damos el contexto, pero es que me pareció el peor equipo de los 20, por mucho que podamos enmarcarlo en ese contexto complicado, recién ascendido, pocas inscripciones, partido fuera de casa. Muy buen partido del Deportivo Alavés. Muy bueno. Pero el Levante me pareció muy flojo. Sí. Muy flojo en el inicio. Calero les pidió tranquilidad, dar 2-3 pases. Los dieron a duras penas. Empatan el encuentro, Alex. Y no vuelve prácticamente a aparecer en campo contrario. Mete Calero a un cuarto central y termina encajando un gol en área pequeña. Ostras, es que el resultado me pareció corto, honestamente. Sí, yo creo que a todos nos sorprendió cuando salió el 11 y vimos, ostras, Víctor García Toljan en esa banda derecha, formando casi un doble lateral, un doble carril, ¿no? Podríamos llamarlo así. Dentro de un Levante que precisamente Calero les decía eso, oye, dad 3-4 pases más, no os precipitáis tanto. Buscaba ser muy directo, probablemente no tenía las herramientas, tampoco se notó que era un equipo que fuese capaz de girar el juego y luego sobre todo que le faltó mucho punch, ¿no? Mucho veneno para intentar en esos momentos que llegaba, que eran pocos, terminar de facturar. Yo creo que se terminó encontrando el empate en un momento de ansiedad del Deportivo Alavés y se terminó llevando ese último gol en un momento en el que pretendía ya cerrar el partido, que pasaban poquitas cosas y fue donde más terminó pasando. Al final estamos hablando de un Levante con lo que ya tiene, con 6 bajas muy duras. No ha llegado Coyalipu por tema de lesión, no estaba Maturro, a Carlos Álvarez y a Matías Moreno les vimos nada, el descuento y poco más. El tema de Kervin Arriaga y de Ola Sagasti, que le tienen que dar otro aire a ese centro del campo, que fue lo que menos me gustó del equipo, pero el partido dejó mucho a deber. También os digo una cosa, es que al final en un partido donde es muy inferior acaba encajando en 2 centros laterales. Sí. Es decir, yo creo que Calero era muy consciente del tipo de partido que tenía que afrontar, del momento de la temporada y de confección de plantilla en el que está el Levante, y estuvo a punto de puntuar en Mendizorroza. Pero es un partido de suspenso. Algo parecido podríamos haber comentado también del Real Oviedo. El 4, casi aprobado, se lo damos a un partido que no llegó a romper, Nau. El Valencia Real Sociedad, ese 1-1. A mí en la primera parte me gustó más la Real, me gustó Turrientes. En la segunda hubo un momento de agitación y Javi Guerra estuvo fantástico, pero como que el partido, yo disfruté mucho del Athletic Sevilla, disfruté mucho el Español Atlético de Madrid, y tácticamente bonito, pero un 4. Sí, partido denso. Partido 2 de la tarde, aunque no había ninguno. No, claro. Es cierto que hay algún highlight, alguna jugada destacada. Bueno, el pase de Dani Raba, la de Javi Guerra, pero tuvo poquito que llevarse a la boca. Bueno, creo que es más normal ver partidos como Valencia Real Sociedad en la primera jornada, que no tanto totalmente de acuerdo. Encuentros como el de Cornellá o el de San Mamés. Si no tuviéramos tantas cosas positivas en esta primera jornada, igual le hubiésemos dado un 5 y decir, pero este 5 de profesor, es decir, mira, te doy el 5 porque no te doy estas 5, ¿sabes? Claro, porque tienes en realidad un 4, tienes potencial, pero... Es que estas notas las pensamos un poco como esos profesores que tienen que dar la matrícula de honor, y hay veces que tienes 3-4 alumnos que dices, ostras. Claro, aquí vamos a dar las 11 notas y algunas veces vamos a tener que ajustar alguna cosa, vamos a tener cosas que daremos la misma nota, pero bueno, lo que es un 3 en la jornada 1, igual era un 6 en la jornada 10. Exactamente. ¿Y se puede dar que haya nota compartida? No. Eso no se va a dar. Bueno, sí. O sea, yo de hecho lo pensé con el tema del Levante poner al Oviedo también. Bueno. De hecho, si el Elche hubiese hecho un mal partido, pues hubiésemos puesto a los 3 recién ascendidos. Sí. Se puede compartir de alguna manera. En este caso, el 4 se lo damos a Valencia Real Sociedad. El 5. Sí. Ese aprobado que te decía que se le hubiese podido dar al Valencia Real Sociedad, se lo damos al Real Madrid de Xabi Alonso. Creo que a mí me gustó un poquito más que a vosotros dos, pero fue un partido de, control. Creo que estuvo muy bien controlando las transiciones. Creo que fue muy irresponsable una vez perdía la pelota. Osasuna no chutó ni una vez a puerta. Courtois no sé cuántos partidos llevaría sin recibir un solo disparo, sin tener prácticamente que trabajar, pero con pelota. Fue un partido de muy poca velocidad. Generó muy poquito, a pesar de que estuvo muy bien Kylian Mbappé. Bueno, pues lo dicho, es un partido de poca pretemporada. Tengo que integrar piezas, vengo de un año complicado, Vinicius está que sí, que no. Bueno,
un 1-0 en casa, 3 puntos, un 5 y ya buscaré más nota en próximas jornadas. Y la complejidad de integrar una idea dentro de lo que era un equipo que jugaba otra cosa el año pasado, de haberlo hecho con Mundial de Clubes mediante, así que se puede entender, ¿no? Ese partido de un poquito de ritmo más bajo. Además, yo creo que el bloque de Club Atlético Osasuna tan replegado no le terminó de ayudar al Real Madrid. Me parece que ahí Dinhausen tomó la delantera, ¿no? A la hora de hacer progresar al Real Madrid. Pero aún así yo te digo que creo que para los intereses del conjunto blanco es una buena noticia que el Real Madrid domine a través de lo que es la posesión y sea capaz de frustrar al rival. Yo creo que el Club Atlético Osasuna podría haber dado un poquito más. Si Budimir hubiera estado un pelín mejor acompañado, creo que tenían que recorrer muchísimas distancias, pero creo que ahí colaboró también un poquito Aimar. Sí, Aimar y Rubén García. Esa segunda línea yo pensaba que iba a tener más peso en el partido. Pero es que ahí me gustó mucho la defensa del Real Madrid apretando hacia adelante y luego los centrocampistas muy responsables. La primera parte de Arda Güler en esto estuvo muy bien. Sí, a ver, yo creo que en defensa estuvo sólido el Real Madrid, que el 5 viene más por la sensación de decir, oye, este equipo no ha roto con la sensación que dejaba el año pasado. Con pelota, sobre todo. Y creo que eso es lo que tiene para poder crecer el Real Madrid durante la segunda temporada. Oye, no lo hemos suspendido. No. Pero sí que es verdad que tenemos muchas ganas de ver cosas nuevas en el Real Madrid de Xabi Alonso y de momento hay poquito que llevarse a la boca. El 6 para el debut del Elche de Eder Sarabia. Parece esto un trabalengua, ¿eh? El debut del Elche de Eder Sarabia. Ahí está. 1-1. Yo creo que no era un trabalengüas, pero... Bueno, para Miguel sí. Claro. Hay que contar con las dificultades. Para mí es lo que un 3 en la primera jornada no es lo mismo que un 3 en la cuarta. Era un pase sencillo menos para David López. O para Pablo Dino Gazzaniga. Exactamente. Le damos el 6 al debut del Elche. Es verdad que no ganó. Le ponemos más nota que al Real Madrid, pero creo que estuvo muy bien. Además, en un tipo de partido pareció mucho control, asociación corta, el Betis con pocas transiciones, aunque tuvo una situación para el 0-2, porque creo que Afengruber puede jugar bastante mejor de lo que jugó, pero me gustó cómo se mantuvo en el partido, me gustó cómo después del segundo cooling break fue a por el mismo, incluso con 1-1. Buscó atacar más. Esto habla de la actitud. Me gustó incluso Eder Sarabia al llegar a vestuarios decir, me hacéis feliz, porque transmite el Elche ese orgullo del estilo que tiene y me gustó el partido en general. Así que no ganó, empató, pudo perder. Es un recién ascendido, pero creo que fue una puesta en escena bastante sólida, sobre todo porque siendo un plan muy diferente al de Oviedo y Levante, el Elche lo pudo llevar a práctica. Ni Paunovic ni Calero lo consiguieron. Eder Sarabia sí, aunque hubiese perdido su equipo, lo consiguió. Sí, además ante un rival que le puso las cosas complicadas ya de inicio. Yo creo que el Betis fue dando pasos hacia atrás en el transcurso del partido. Mediado el 60 yo creo que pierde el centro del campo, pero aún así vimos a un Elche que tenía la idea muy clara, que tenía también esa facilidad de ya tener los conceptos muy integrados para poder llegar a último tercio. Ahí yo creo que se evidenció que tiene una falta de colmillo tremenda, que a ver el tema Andrés Silva, claro. Rafa Mir cuando esté más integrado. Es que vimos debutar a chicos muy jóvenes, bueno, no debutar, pero en primera división, chicos muy jóvenes como Ali, faltaban futbolistas de banda, el tema del 9 que me gustó, Rafa Mir. Sí, luego yo creo que una de las mejores noticias del Elche en el partido es la energía con la que entró Neto. Sí. Que me parece que es un poco el que revoluciona. Es el chico que asiste en el gol. Asiste en el gol, eso es, el que revoluciona un poco esos últimos metros del Elche en el tramo final de la segunda parte y que le permite llegar al empate. Sí, incluso ha habido durante el verano dudas con la portería, ha seguido Dituro y creo que ha dejado un buen nivel. A mí es un portero que me gusta mucho, Matías Dituro. Creo que la banda derecha en general estuvo muy bien con Álvaro Núñez y con Germán Valera, que tenía que demostrar que es jugador de primera división después de ese paso por el Valencia. En fin, da la sensación de que todos los actores secundarios de este Elche han llegado bien a la temporada y falta el tema de ese colmillo que veremos hasta qué punto Andrés Silva y Rafa Mir pueden paliar. A ver qué tal los protagonistas, porque han tenido que cambiar. Al final los Nicos han pasado a Andrés Silva y Rafa Mir siendo jugadores diferentes, pero a nivel Nico Fernández, de marcar la diferencia. Qué ganas me queda de verle. Nico Fernández Mercau. Sí, es que además molaba hasta eso, claro, para los narradores, y no lo hemos podido ver aquí en Primera División. Dos apellidos, Ojalá vuelva. Claro. Nico Fernández a secas. A ver, 7. El arranque, sobre todo el arranque de Lamine Yamal, me pareció tremendamente poderoso, por eso le damos el 7. Luego el partido se queda un poquito corto. Hemos debatido bastante sobre el 5, 6 y el 7, cómo lo ordenábamos, los tres estábamos de acuerdo. Sé que el hecho de que al final se queda contra 9, llega el gol en la última jugada, dices, Lamine tampoco tuvo el partido más complicado, ya.
pero es que los primeros minutos son de destrozar a Mójica, de destrozar a Mateu Morey, que ni siquiera se cruzó con él, pero estaba permanentemente amenazado con el pase de Lamine Yamal, como demostró en el pase a Rafinha. Me pareció una actuación muy potente y creo además que explica también un poquito ese reto que tiene con el tema goleador, porque le vimos mucho más enfocado a portería, que esto quiero ver, a ver cómo lo maneja también, que no se le atragante la necesidad de querer hacer cifras. Entiendo. Pero al final, un talento de este tipo, reto que se pone por delante, un reto que va a terminar cumpliendo y superando. Que lo va a devorar, o sea que era el primer partido oficial con el 10 en la espalda y desde luego que no le pesó la camiseta, no le pesa nada a este chico, asumió con perfectos galones esa responsabilidad y además, si se ha planteado, ¿no?, esta temporada tengo que marcar más de 15, más de 20, probablemente lo consiga y ha empezado ya de la mejor manera, además con un golazo. Sí que es verdad, minutos finales, pero parecía un poco ya cabreado, ¿no?, por cómo se estaba dando ese tramo final de partido. Dijo, pues mira, voy a dejar aquí mi sello y lo dejó. Claro, es que yo creo que ya no existen dudas con el nivel de Lamine Yamal. Siempre alguien tiene alguna duda, yo creo que, bueno, en fin, quedaba por despejar a ver cómo empieza, que no todos los futbolistas empiezan de la misma manera, las temporadas son cada vez más largas y, oye, ves los primeros 10 minutos de Lamine Yamal y dices, este chico no solo es muy bueno, sino es que ha llegado muy fresco y con ganas de comerse el mundo, así que, oye, lo celebramos porque es, yo creo, ahora mismo el jugador que más mola ver de la liga. El 8 se lo damos a la fe del Real Club Deportivo Español. Esa capacidad para no irse del partido, a pesar de que el Atlético de Madrid estaba fantástico del minuto 20 al 45. Marca el 1-1, se va por la victoria, pero es que marca el 2-1 y no se pone a defender. Me parece que la personalidad, la fe, el corazón del Español de Manolo González se merece un notable. Ahora os pregunto por ello, pero antes le pregunto al propio Manolo. No, que va. Eso al final, nosotros en la segunda parte hemos buscado eso. Sabíamos que si empatamos íbamos a tener fuerza, que nuestro público nos iba a dar esa fuerza para poder remontar o intentarlo al menos. Y al final vuelvo a repetir lo de antes. El fútbol es de los futbolistas, no es de una pausa de hidratación ni de nadie. Es de ellos. Ellos han creído, ellos han remado y ellos han levantado el partido. No hay más. Le da a Manolo González el valor a los futbolistas, pero creo que los futbolistas tengan ese valor tiene mucho que ver con la persona que les lidera y dirige. No, y es que en la pregunta, le preguntan directamente por, oye, el parón de hidratación ha cambiado el partido. Y dicen, no, a ver, estos son los jugadores que sienten que están bien, que lo que les han contado en la previa que iba a ser el partido se está reflejando sobre el terreno de juego y que sobre todo se ven con esa energía para ver que el rival está dudando y ellos poder dar ese paso adelante que acabó llevando a la victoria del Español. Sí, la entrada de Quique García en el segundo tiempo le sentó verdaderamente bien al Español. Creo que Dolan también dejó bastantes cosas, pero luego también una demostración de cómo el Español trabaja la pelota parada, ¿no? Que es el primer gol de Miguel Rubio, y luego yo creo que caso también a destacar el de Pere Milla, que parecía que una vez ascendía al Real Club Deportivo Español. Su historia con el Español es increíble, rara de narices, es una telenovela. Llega al Real Club Deportivo Español con 2,5 millones de traspaso, que en ese momento la gente se lleva un poco las manos a la cabeza, no empieza del todo bien, termina esa temporada siendo influyente en el playoff como carrilero lateral izquierdo. Luego en la temporada en primera no termina jugando demasiado, pero termina muy bien la campaña, de hecho dando la asistencia en el segundo gol del partido de Las Palmas. Así que bueno, ahora con este golazo y desde luego, bueno, liderando al Español y ojo, no se ha titulado la próxima jornada. Veremos qué pasa, pero da la sensación de que va a ser un equipo difícil de vencer. Le ganarán porque no es el jugador con más calidad, no es el equipo con más calidad, con más talento. Pero sí me parece uno de los más testarudos. Sí. Y eso muchas veces... Aunque con el 9 hay uno que es astilla de la misma madera, podemos decir, ¿eh? Unos equipos que también... Vale, con el 9 aquí, ¿crees? Decías el 9 del Español. No estaba entendiendo. Te estaba tirando una pared, Miguel. Pues muy bien tirada, pero aquí se lleva el fútbol papá. Y en el fútbol papá las paredes son de hormigón. Oye, claro. Qué bien resume la esencia Pepe Bordalás el vídeo este que circula por redes sociales con el Nessun Dorma. Sí. Bueno, el 9 se lo damos al plan de Bordalás en Balaídos. Sé que habrá mucha gente en Vigo que diga, ¿qué plan? Si se tiraban todo el rato al sofá. El fisio. No fue así, es verdad que es una parte del plan. No seamos y en Burgos te dicen, ¿qué plan, tío? Bien. Un 9. Bien. Chiste de 9. Me parece coherente. ¿Puedes hacer chistes y juegos de palabras según la nota? Lo voy a intentar. ¿Vale? Lo voy a intentar. Si tienes uno muy malo, en el 0 lo cascas. Venga, ¿vale? bien. El caso es que, más allá de que es verdad,
que el Getafe siempre hace mucho el tema del control del tiempo y que ahí tienen que entrar los árbitros y tal, y que hay cosas que dices, ostras, pues no son las faltas, para mí el problema no son las faltas, es el tema de pérdidas de tiempo considerables, totalmente de acuerdo. La forma en la que emparejó el esquema, cerró a los interiores, ubicó a Aliso con Uche, que estuvo magistral, es que me pareció formidable. Es uno de los equipos que han anulado más al Celta de Giraldez en su estadio. El Celta de Giraldez en su estadio construyó su clasificación para Europa. Y ante el Getafe, salvo justo antes del segundo gol, que sí que parecía que con los cambios ahí con Brian y tal podía coger ritmo, es que estuvo absolutamente calado por, digamos, la trampa del dentista. Sí, no, iba a decir los palos en la rueda que le mete Bordalás al juego del rival. La MMM, ¿no? Mario Martín, Luis Milla y Mauro Arambarri. Mauro, Milla, Martín. Bueno, bien. No, la triple M. O sea, sí, son tres M's. Es verdad que no son tres apellidos que empiezan con M. Qué pena bueno, que no formen WWE, ¿eh? Tal cual, ¿no? Dado la vuelta. O, espérate, M de Mario Martín. MMA. M de Milla, A de Arambarri. Ah, pues mira. Uy, muy buena. No, pues la MMA. Y por favor, la D de Diego Rico ya, bueno. El Getafe. No, y yo creo que fue muy inteligente ahí Bordalás, ¿no? A la hora de plantear el partido, a la hora de cerrarle constantes los caminos al Celta por dentro. Además, a mí me gustó mucho también el partido de Da Vinci en ese carril izquierdo, y luego el tema de Uche. Es que lo de Uche es que te acorta tantos caminos, te acorta tantos procesos, que yo creo que ahora mismo es que es uno de los futbolistas más imprescindibles para Bordalás. Estaba pensando que tienes muchas Ds donde elegir, ¿eh? Está Gené. Soria, Gené, Da Vinci, ¿no? No liemos más. Bueno, sobre todo el partido de Uche, sí. Que creo que el plan está muy bien, logra cortocircuitar al Celta, pero si no tienes a Uche para poder estirar al equipo, para complicarle tanto la vida al Celta... El 0 es de Bordalás, el 2 es de Uche. Claro, eventualmente yo creo que el Celta podría haber cambiado un poquito ese guión. Ya con 0 es mucho más complicado, y en esto el Nigeria no tiene gran parte de culpa. Cuando acabó el partido creíamos que le íbamos a dar el 10. De hecho, hablamos en el grupo de WhatsApp diciendo, bueno, ya tenemos 10, ya sabemos lo que va a haber, pero llegó Nico Williams y en el partido quizás más bonito de la jornada se salió. Un gol, un penalti forzado, la jugada del 2-0, el palo, la asistencia en el 3-0. Dejó opta un datinchi interesante, y es que nadie marcaba, asistía y forzaba penalti en el Athletic Club desde Aritz Aduriz en 2015 ante el Villarreal. Casi nada. Espectacular. Y al final eso es lo que tiene que ser Nico. Nico ya cobra como nadie ha cobrado en el siglo XXI en el Athletic Club. Por ende, Nico tiene que producir como nadie ha producido en el Athletic Club en el siglo XXI. Y creo que esto, más que un tema de calidad, porque creo que la tiene que ser de chip y carácter. Es decir, más allá de que tenga que atacar más el espacio, que lo hizo, que se meta un poquito más por dentro, que lo hizo también, sí. Y eso es cosa también de Valverde y de los movimientos para compensar el que abandone la zona, exactamente. Yo me acuerdo... creo que además estabas tú en la pizarra. La primera temporada entrevistamos a Joseba Echeverría. Cierto. Y nos contó cómo, cuando estaba en el filial Nico, Joseba le decía que tirase los penaltis para que se responsabilizase de marcar la diferencia. No era el mejor lanzador, pero era una forma de forjar un carácter y un líder. Yo creo que Nico no tiene eso que comentábamos con Lamine, con su amigo, pero que lo tiene que ganar y tiene que decir, oye, aquí estoy. No soy el hermano de Iñaki, no soy el complemento de Sancet, soy Nico Williams, crack del Athletic Club, y creo que lo hizo ante el Sevilla, un muy buen Sevilla. Claro, es que la primera media hora del Sevilla yo creo que es muy buena. Anula ese juego interior del Athletic Club, le pone muchísimos problemas con la persecución individual de los miembros de ese centro del campo Zurigorri, y luego, obviamente, ¿no? El que tira todo por los aires es Nico Williams, con una actuación espectacular que, fíjate, si nos vamos a datos... 8 regates completados en el partido, el que más de todo el encuentro, 3 oportunidades creadas, el que más de todo el partido, obviamente futbolista que más faltas recibió, y siendo desde luego ese futbolista que le pedimos a Nico Williams que sea más veces, pues no está nada mal que lo sea para empezar la temporada. Al final creo que hay un contraste muy claro en cómo empieza la temporada Nico Williams la pasada temporada y cómo ha arrancado ahora. Creo que esto tiene que hacer que el aficionado del Athletic sea muy optimista. Es que ha habido un debate que creo que está muy bien traído, que es quién ha sido más importante, si Sancet o Nico Williams. De hecho, siendo Nico Williams para mí mejor futbolista. Si me lo permites, yo soy de Sancet. Creo que Sancet es mejor futbolista que Nico, lo de para que creo que
Nico tiene la carrera más encauzada. Cuidado. Yo creo que tiene más... Yo creo que el más mejor futbolista que ha sacado Lezama en el siglo XXI es Ollán Sonzet. Yo creo que tiene bastante más talento. Bueno, bastante no. Tiene un poco más de talento Nico Williams. Pero bueno, en cuanto a rendimiento, creo que no ha habido color. Quiero decir, estamos hablando de futbolista que marca 15 goles la pasada temporada. Y creo que Nico, en cuanto a rendimiento, ha estado muy lejos de Sancet la pasada temporada. Nico se lleva el primer 10 de estas notas de la Liga 25-26. Esperemos que os haya gustado el formatín. Formatín. Y si no, tranquilos, que nosotros también mejoraremos.